Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Pueden aprovechar de saludarse. Bien, gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias por un día más de vida. Y gracias por un día más de salud. Así que hoy día tengo un temita muy interesante que no es muy popular. Y la verdad que hay muchas preguntas que me gustaría hacerle, pero como no podemos interactuar, usted piense, medite. He escuchado muchas cosas en la calle cuando se predica la palabra, y en algunas oportunidades me he detenido a escuchar. Quiero saber qué realmente se le dice a la gente, al pueblo. Me he encontrado con varias sorpresas. Hay muchos que predican un evangelio de las buenas nuevas, porque eso significa, pero que confunden las buenas nuevas. Hablan cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, hermano, no te preocupes. Dios te ama, Dios confía en ti y en Él se va a arreglar todo. Tu familia ya no va a sufrir, tú no vas a tener más problemas. Entonces le están dando buenas noticias, pero no, en el fondo no es lo que Dios quiere. Dios quiere un evangelio que rompe esquemas. Hablar al pecador diciéndole en el peligro que se encuentra. Decir que Dios ha provisto una forma que se salve y que no existe otra. Y a lo mejor van a empezar tus problemas, porque vas a tener que enfrentarte a un mundo que no te va a entender. Te vas a tener que enfrentar incluso a familias que no te van a entender. Pero va a haber algo dentro de ti que sí te va a impulsar a seguir actuando con honestidad, con verdad a lo que dice la palabra. Porque si bien es cierto, vendrán tiempos mejores, pero no en este medio. Porque en este medio cada día se ve más maldad. Pero sí tenemos la esperanza bendita de que vienen días mejores para aquellos que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Y escogí un tema que poco se habla hoy en día. Y me preguntaba por qué. Si la Biblia es una palabra vigente, que no pasa de moda, que habla lo mismo antes, hoy y después. Y tiene que ver con los milagros. Los milagros que ya poco se hablan. Y en donde nos damos a conocer que tenemos principalmente un Dios que es milagroso. Un Dios que hace todo lo sobrenatural que usted y yo y nadie más puede hacer. Por eso la pregunta es, ¿existen los milagros hoy día? Hay algunos escépticos que dicen que no, que fue para la época de los apóstoles, que en la época de los apóstoles les dieron facultades a ellos para que así la gente conociera que existía un Dios todopoderoso. Pero que hoy en día no hacen falta los milagros. Eso dicen algunos. Hay otra corriente que dice que es difícil por la falta de fe que hoy día nos agobia. Y a eso les creo un poco más. La falta de fe que hay hoy día en el mundo, en algunos cristianos incluso, que no quieren aceptar la idea de que alguien puede decirle al cielo que pare la lluvia, que puede decir al enfermo que se sane, o decirle al muerto que resucite. Entonces ahí se me produce un cortocircuito, porque la palabra me dice a mí que esas promesas eran para ellos y para nuestros hijos. O sea, los hijos de los hijos de los hijos, hasta las 1000 generaciones. Entonces, de eso quiero hablarle hoy día. ¿Existen los milagros? Cosa que la palabra nos conteste. Que usted, si usted quiere, lo vaya anotando, o si después quiere, ve este programa repetido en las redes sociales, y voy a dar los versículos inmediatos para que ustedes puedan anotarlos. El texto base está en Mateo 8, versículo 5. Mateo 8, versículo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Bien. Si tienen el capítulo 8 de Mateo, versículo 5 en adelante, nos ponemos en pie, damos la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y cómo creíste que será hecho. Y mi criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Sabemos que tú, Señor, sabes todas las cosas. Conoces nuestras necesidades. Sabes perfectamente, Señor, lo que hay en nuestra mente en estos momentos. Te pido que ilumines los corazones de aquellos que aún están en tinieblas. Al escéptico, al agnóstico, al ateo. Señor, que puedas iluminar su mente para que ellos vean que aún hay solución para su conflicto. Aún estás atento tú al clamor de aquellos que te buscan con honestidad. Ayúdanos a entenderte bien y salir edificados de este lugar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Empezamos por definir lo que es un milagro. Un milagro es cuando se rompe una ley. Por ejemplo, que una persona venga cayendo del 12º piso y quede suspendido en el aire. ¿Qué ley se rompió ahí? La ley de gravedad. El hombre no lo puede hacer, a menos que tengan los utensilios que ahora tienen, ¿no? Porque pueden volar y qué sé yo. Pero para eso necesitan algo que los mantenga en el aire. Pero cuando no tienen nada y pasa eso, se ha roto una ley. Y quien la ha roto es el mismo que la ordenó. Vale decir, estamos en presencia de un milagro. Ahora, cuando un médico diagnostica la muerte de una persona, con los implementos que hay ahora, incluso señalan la hora de su muerte. Y al pasar los minutos, ese cuerpo vuelve, esa alma vuelve al cuerpo. Hay tantos testimonios, hermano, que si usted se toma el tiempo, en libros cristianos, páginas cristianas, personas que tienen un testimonio de que estuvieron ausentes del cuerpo por más de 5 minutos y que para ellos fue una eternidad. Vieron toda su vida, vieron un lugar hermoso, pero se devolvieron o los devolvieron. Eso es un milagro, porque el médico, el facultativo, ya había decretado su muerte, pero Dios dijo otra cosa. Entonces, son hechos no explicables para el hombre común. Son cosas que cualquiera no puede entender. Hay cosas que los científicos no entienden. Por eso la palabra dice que a nosotros nos da una sabiduría superior a la sabiduría del mundo. Porque logramos entender las cosas espirituales que el hombre no puede discernir, porque no tiene la presencia de Dios en su corazón. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, lo que Jesús hace con este centurión, hombre que tenía 100 soldados a su haber, que reconoce primeramente la autoridad de Jesús, que le dice: Señor, no tienes para qué ir bajo mi techo, sino que di la palabra y bastará para que mi siervo sane. Fe, creencia, que Jesús lo destaca. En ninguna parte he visto la fe de este hombre. Ve
casa porque tu siervo ha sido sanado. Es un milagro. Como cuando multiplica el pan y los peces, es un milagro. Muchos de nosotros hemos vivido milagros que no nos damos cuenta en el momento, pero después nos preguntamos, oye, ¿y dónde? ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? Tantos testimonios, hermano, que en el fondo nos da el privilegio de poder decirle a la persona que Dios es un Dios real, de que lo que pasa a nuestro alrededor no es porque sí, no es coincidencia, no es algo que yo quiera que pase, no tengo control de mi futuro. Hay cosas que a veces el ser humano no puede lograr, pero cuando espera con fe, cuando espera con confianza, cuando pone su creencia en Dios, Dios que conoce nuestra mente y nuestro corazón, nos concede la petición. Porque el versículo que dice que a Dios le agradamos, ¿cuándo? Cuando le buscamos con fe. Porque Él es galardonador de los que le buscan y le creen. Entonces, el centurión reconoce quién tiene al frente. Si usted reconoce quién es Cristo, sabrá a quién tiene al frente. Y sabrá que lo imposible se transforma en lo posible. Usted sabrá que en esos momentos, cuando el Señor le dijo, si me llamas, yo te respondo. Si me buscas, me vas a encontrar. Si golpeas a la puerta, te la voy a abrir. Está hablando con el que tiene toda potestad en todo lugar. Entonces, hermanos, la pregunta al principio es, bueno, ¿cómo es la cosa, cristianos, hijos de Dios, los que están aquí, los que están observando, los que van a ver? ¿Existen los milagros? ¿O son cuentos de vieja? ¿O son cuentos del pasado? Mira a tu hijo, ahí tienes un milagro. Mira a tu alrededor, donde estás, es un milagro. Entonces, los milagros de Jesús eran acontecimientos extraordinarios. Eso dicen los grandes escritores. Elementos que Él echaba mano para manifestar su divinidad. Porque Él, ¿a qué había venido? A sanar, a salvar. Pero como uno es incrédulo, como uno cree algunas cosas que si no veo no creo, Él siempre hacía cosas que el hombre no entendía. Ni los grandes eruditos de la época, ni aquellos estudiosos de la Biblia, que leían, bueno, este debe tener el espíritu de Elías, porque Elías paró la lluvia. Elías estuvo 3 años y medio con el año seco, en los 3 años secos que tuvo la tierra. Con el Bautista, cuando hacía un milagro, este tiene el espíritu de Elías. No, Elías tenía el espíritu que posaba en Jesucristo. Todos los profetas anunciaban a Jesucristo. Con cada uno de los hechos que hacían, anunciaban al Salvador. Los sacrificios mismos eran la antelación al gran sacrificio que haría Jesucristo por nosotros. Entonces, hermano, cuando nos encontramos con un escéptico, ¿cómo le explicamos? Cuando tiene su corazón cerrado, su mente entenebrecida, está en tinieblas. ¿Cómo discute usted con un hombre de ciencia que tiene un conocimiento sapiensal superior al de uno? ¿Cómo usted le explica cosas que usted las sabe, pero que en el idioma que le explica él no la entiende? ¿Cuántos milagros hemos vivido nosotros sin darnos cuenta? ¿Cuántos? Que a veces usted ha abierto su despensa y no tiene nada para el otro día. Y al otro día
sin que usted lo pidiera, llegan con mercadería a su casa. Doy testimonio en el Señor que a nosotros nos pasó muchas veces. Bendito sea el Señor, porque para el que cree nada es imposible. Y miren, Lucas capítulo 7, del 1 al 10, dice así. Lucas, el médico Lucas. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Esta es una visión de Lucas, que cuenta sobre un mismo hecho, pero Lucas era más estudioso. Lucas contaba los detalles. Era un historiador, un médico. Él se preocupaba de que la gente entendiera. Se alargaba en el tema. Y dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿cuántas personas han escuchado hablar de Jesús y no creen? No entienden. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, decían los judíos. Jesús, atiéndelo, porque él ha sido bueno con nosotros. ¿Qué le importaba a Jesús? Cuando él se interesa por la persona, él vino por la persona en forma individual. Él no tenía compadre, ni amigo, ni socio que le dijeran, ya, pues Jesús, anda a sanarlo si este se porta bien. Ya, pues Jesús, ¿hay obligado a ir? O capaz que nos quite la sinagoga. Y mire, versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Humildad, pedir con humildad, reconocer que no tenemos ningún mérito para que Él nos atienda, sino que su amor es el que acude a nosotros. Y dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Jesús lo dijo ¿cuántas veces? ¿Quieres ser sano? Sí, sé sano. Di la palabra, Señor, te necesito. Di la palabra, no seas orgulloso, soberbio, sino que reconoce que estás frente a algo imposible de adquirir o de lograr. Di la palabra. Jeremías en el hoyo profundo dio la palabra. Señor, aboga por mí. Por eso me gusta Lucas. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Jesús se admira de que hay un hombre que tenía autoridad, pero que reconocía a pesar de todo la autoridad superior de Jesús. Hermano, los milagros existen.
Créame, nosotros somos el principal estorbo para que Dios no se glorifique. Nuestra mente a veces estrecha, no entiende que no soy yo el que lo va a hacer. Yo estoy pidiéndole algo a alguien que sí, y lo prometió. Las promesas para sus hijos. Así que, si a mí me preguntaran, bueno, ¿existen los milagros? Sí. ¿Has visto alguno? Pero yo no he visto ninguno, dice el escéptico. El ateo dice, a mí cuántas veces me lo dijeron, pero ¿cómo tú, un hombre de conocimiento, puedes entender esas cosas? ¿Cómo vas a creer eso? ¿Has visto alguna vez a Dios? Nunca. Y entonces, pero lo he sentido. Y lo he sentido tan íntimamente que no puedo pensar que sea otra cosa que no sea Dios en mi corazón. ¿Cómo se pueden buscar los milagros? Con una palabra muy chica. Fe. Pero no la fe natural, como lo hemos visto. No esa fe simplista, sino que una fe sobrenatural. Que es un don que Dios les da a sus hijos. Ese don que sana. Ese don que Dios usa en la persona para hacer cosas increíbles. Somos instrumentos en sus manos. No somos nosotros lo que hacemos. Creemos que Dios obra en nosotros de tal forma que Él realiza sus milagros. La facultad de la iglesia, la facultad que tiene un hijo de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué no vemos milagros en la iglesia hoy en día? ¿Por qué vemos hermanos que están atribulados y van detrás del hombre para solucionar problemas? Y no van donde tienen que ir. A Dios. Pero ¿quién es realmente el que realiza los milagros? Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Él es el que realiza los milagros cuando ve nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cuánto hemos llorado por una persona nosotros? Y Dios ha cumplido. Cada uno de nosotros tiene un testimonio donde da cuenta que Dios ha actuado en nosotros. Hermanos, a cada cual de ustedes que no está en ignorancia, mira lo que le voy a decir, a cada uno de ustedes al cual no está en ignorancia, tiene que anidar en su corazón de que usted es un milagro con pie. Y que el hacedor de milagro está en usted. Vive con usted. Camina con usted. Cuando usted emplea ese nombre maravilloso, Él actúa. Porque usted reconoce que no es capaz usted de solucionarlo. Señor, no soy yo, eres tú. Por eso mucho cuidado cuando la gente a usted lo glorifique. Oh, qué lindo lo que hizo usted, pastor. No, cuidado. Yo no he hecho nada. Soy un parlante que habla lo que Dios pone en mi corazón. No soy capaz de nada. Podré lograr cosas con medios naturales, pero estoy limitado. Ahora, esa manifestación del Espíritu Santo se produce, ¿por qué? Porque usted reúne varios aspectos o elementos. Primero, es nacido de nuevo. Primero. Todas las cosas viejas, chao. Aquí son todas ellas nuevas.
Cristo está en usted. Segundo, usted le cree a Dios. Y no es una creencia histórica. Es una creencia que nace de la palabra de Dios. Usted ha sido lavado por la sangre de Jesús. Usted ya tiene la vida en usted. Porque Jesucristo le dijo a usted que donde Él estaba, usted también estaría. Jesucristo dijo que en su cruz quedaron las facturas que habían en contra suya. Y nosotros creemos eso. No vivimos bajo el temor de algunos que ponen en duda lo que Jesús hizo en la cruz y que creen que falta algo. No, yo tengo que hacer algo. Y no creen en la completa acción de Jesús en la cruz. Cuando dijo, consumado es. Cuando dijo, aquí se acabó. Se terminó el recreo para Satanás. Y yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Lo dijo. Y cuando resucitó, hermano, cumplió lo que el Padre le había ordenado hacer. Y él estuvo 40 días en medio nuestro. ¿Hay un milagro más grande que ese? ¿Hay un milagro más grande que hablarle a un muerto y que se levante el muerto de la tumba? Un judío que yo admiro y leo siempre que puedo, Flavio Josefo, judío, escritor, habló de este hombre, si es que se le puede llamar hombre, que hizo grandes cosas, el milagrero le decía, que yo no puedo explicar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos producto de un milagro? Amén. ¿El milagro camina con nosotros? Amén. ¿Y cómo se llama ese milagro? Jesucristo Nazaret. Entonces, la incredulidad es la que cierra las puertas. La falta de fe es la que no nos permite a veces alcanzar logros imposibles. En 1 Corintios, quiero que lo leamos, capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Dice la palabra o no dice la palabra? Dios da dones. El apóstol Pablo, ¿cuántos dones tenía? Los 9 dones de poder. Los 9 dones de poder. Pablo fue un hombre especial. Pero Jesús, ¿sabe lo que me dijo a mí? Que no ha nacido de mujer, hombre, más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño, es más grande que él. Y a mí la Biblia me dice pequeño, manada pequeña.
hijo. Porque conozco cosas que Juan el Bautista no conoció ni vio. Tenemos cosas que los patriarcas no tuvieron a su alcance. Entonces, hermanos, no le hablo tan solo a ustedes, sino que le hablo a una iglesia incrédula, como hay, que se jactan de que ya no tienen necesidad de Dios, que dejan llevar por palabras de hombres, que ellos no pueden tener nada, sino que la tiene una persona. Ya esa persona sigue. Como empecé al principio. ¿Qué evangelio predicamos? ¿El que endulce el oído? ¿O el de decirle al pecador realmente en el peligro que se encuentra? ¿O es decirle al Hijo de Dios que tenga cuidado, que no encubra pecado ajeno, que no haga eso porque no es del agrado de Dios? ¿Acaso no es lo que tenemos que decir? Arrepiéntete. ¿O tenemos que hablar palabras lisonjeras para que se nos llene la iglesia? ¿Tenemos que hablar un evangelio bonito, light? ¿O tenemos que decir, el poder de Dios está sobre mí y Él me ha enviado a sanar, a libertar al cautivo, al preso espiritual, a anunciar el año agradable de Dios? ¿No es lo que tenemos que hablar? ¿No es lo que tenemos que decirle a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a la familia? ¿O usted se preocupa que lo vayan a tildar de loco? A Jesús lo tildaron de borracho, hijo de fornicación. ¿Usted tiene temor que lo ofendan? Hermano, estamos en guerra. El enemigo no le va a tirar flores, lo va a querer destruir. Pero el Señor me ha dicho a mí, no temas, ninguna fuerza del mal te podrá hacer daño. Estamos viviendo un milagro, hermanos. Y tenemos que darle gracias a Dios porque por un país que tiene muchos hijos de Dios, estamos orando. Y Dios está escuchando esas oraciones. Y Él sabe que todo lo que decimos y hablamos es pidiéndole misericordia por otros. Nosotros no podemos pedir lo que ya tenemos. Pedimos por otros. Pedimos por el que nos daña, por el que habla mal de nosotros. Pedimos por aquellos que nos critican o por la espalda hablan mal de nosotros. Oramos por ellos. Y esperamos confiados la voluntad de Dios, que es buena, agradable, soberana, que nos hace bien. Entonces, no tema usted frente a las adversidades. No tema frente a lo que el hombre puede hacer. Más teman a aquel que puede tomar su alma y mandarlo al infierno. No cabe duda que Jesús realizó muchos milagros. Uno que a muchos les gusta hasta el día de hoy. Convirtió el agua en vino. Pero un vino diferente. Multiplicó el pan y los peces. Comieron más de 5,000 y quedaron cestas, como 20,000 más. Porque Jesús dijo con todos los varones, no se olviden que las mujeres en esa época poco las contaban. Y se suponía de que estaban varones, había mujeres, había niños. Y lo que más hay en estos casos son cabros chicos. Entonces, si usted hace una pequeña
un cálculo matemático. 5.000 varones, 7.000 mujeres, 4.000 cabros chicos. Todos comieron y sobró. Así que, hermanos, las necesidades del ser humano están cubiertas por el Señor. Por eso debemos tratar a veces de estudiar la base de nuestro milagro. Y la base de nuestro milagro es Jesucristo. El apóstol Pablo se menciona entre los que tenían más dones, eran dados por el Espíritu Santo, como el que usted tiene. En el mundo dice que hay gente con dones también. Claro, el don de la íste. Porque solamente los hijos de Dios tienen dones. El mundo tiene talento. No hay cosa que me irrite más cuando hablan de un gran pianista que tuvo Chile. Un gran pianista. Se peinaba con las uñas y tocaba el piano. Maravilloso. ¡Oh, qué tremendo don de Dios! Y el tipo era ateo. No llevan nombre, porque me pueden censurar. Los hijos de Dios tienen dones. El hombre natural tiene talento. Que si se convierte a Cristo, esos talentos pueden ser usados para la gloria de Dios. Así que, hermano, nosotros ya sabemos que somos un milagro. Sabemos que el amor de Dios está en nosotros. Sabemos que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, por revelación escritural, es uno solo. Son tres personas distintas, pero un solo Dios. Piensan igual, actúan igual, obran igual, pero cada cual tiene su función específica. Así que un milagro no es un simple acontecimiento que pasa en la historia. No. Queda marcado. El hecho que Jesús haya caminado sobre el agua, Pedro también lo hizo. ¿Por qué se hundió? Porque miró, oh, estoy parado en el agua y yo me bajo. No creyó. Así que, hermanos queridos, se enojó cuando lo despertaron en el barco, donde iban en el bote, ya se hundía. Y estaban llorando los discípulos, los apóstoles, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor, como roncamos cuando dormimos placidamente. Y lo despiertan y le dicen, Señor, nos ahogamos. A mí la Biblia me dice que Jesús se enojó. Y le dijo al mar, ya cállate, déjate de meter bulla. Y al viento, para. Medio escándalo que tenía, corta. Yo me entretengo viendo la reacción de Jesús. ¿Qué es lo que hace uno cuando lo despiertan? Se rasca la cabeza, ¿cierto? Ya, córtala, tiene que haber dicho al mar, ¿qué metís tanta bulla? Asustáis a mis chicos. Tenía muy buen humor el Señor. Tenía buen humor. Así que estos acontecimientos tenemos que atesorarlos en el corazón y no haga como algunos que no oran por un enfermo porque tienen temor de quedar en ridículo. Les pasa mucho. Hermano, ¿por qué no ora por el marito que le duele la cabeza y el estómago? Si no se le pasa. Pensando que son ellos los que... Y no son ellos. Es lo que está en nosotros. Lo que está en mí, lo que está en ustedes. Lo que está en todo hijo de Dios que ha nacido nuevo y que cree en el Señor Jesucristo. Así que los milagros se dan por fe.
por creer en aquel que lo ejecuta. Pero no debemos olvidar que hay uno que también hace milagros y engaña. Por eso dice que uno de los dones que le da Dios es el don de discernimiento. Tenemos que discernir. Cuando una persona no es creyente, hace un cambio, velas, flores, un mono feo, yo ya le llamo así a los demonios, escuchó. También ellos pueden actuar sobrenaturalmente. Y le cumple un deseo. Ahí está creando una mentira que muchos creen que es verdad. No, este caballero que atropellaron, no sé ni quién era, pero lo atropellaron, le hicieron una grutita y escuché, me dijeron que aquí le habían pedido que se sanara una niña y se sanó. Y yo vine para acá y le pedí por mi marido que dejara de tomar. Mi marido dejó de tomar. Y empieza a crecer en el populacho. Una mentira que se hace verdad con el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Los milagros del diablo no duran mucho. Porque él siempre hace algo para tener algo. Y lo que quiere tener él es por lo cual Cristo murió. Por eso el Señor nos dice discernimiento. Es uno de los dones. Así que, para terminar, hermano, ¿qué debo hacer yo para conseguir un milagro? Simplemente creer, teniendo fe y paciencia. Porque algunos quieren pedir que Dios se los dé al tiro. Cuidado. Yo no domino a Dios. No, sáname, y tiene que ser ahora. No. Fe, paciencia y creer. Si usted tiene esas tres cosas, confíe en Dios. Guarde silencio, dice el Salmo, que Él hará. Guarde silencio, que Él hará. Le pidió una vez, el Señor no tiene mala memoria. Usted le pidió, Él escuchó, puso paz en su corazón, espere. Ahora bien, para recibir esto, hay que creer en Jesucristo, haberle recibido, creer en su nombre, pertenecer a la familia de Dios, pues Él nos da el poder y la potestad y el derecho de ser de la familia de Dios. Con esos acontecimientos, empezar a ser edificado en torno a la palabra. Porque eso es lo que Dios quiere. Que seamos edificados en la palabra para tener un conocimiento con el cual vamos a hablar con el Señor. A pesar que Él no entiende, pero cuando yo hablo el idioma que Dios tiene en su palabra, estoy hablando con creencia. Porque lo que leí, lo creo, lo hago vida. Y esa vida viene a mí y me hace pedir como un niño le pide al Padre. Cuando un niño pide algo, se lo pide al papá. Y el papá sabrá cómo hacerlo, pero él confía que lo va a hacer. Así es el Padre que tenemos. Nunca se olvida. Tengamos paciencia. Si hay algo que usted pidió en el corazón y está esperando con fe, con creencia, yo sé el papá que tengo, yo sé que no me va a abandonar, yo sé que no me va a dejar. Cuando usted menos piense, en el crono de Dios será el día preciso, ni antes ni después, preciso. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a todos aquellos que andan sin esperanza, chuteando piedras. Les invitamos a conocer a este Dios tan grande. Su vida puede cambiar en un santiamén. Va a tener problemas, va a tener luchas,
en el mundo tendrá aflicción, pero el que está con Él, el que estará con Él, ha vencido a este mundo. Así que póngase en pie, porque vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle a cualquiera que nos pregunte, oye, ¿y los milagros existen? Sí, existen, no cabe duda. Jesús realizó varios, sanó a muchas personas, resucitó muertos, alimentó, sanó a un amigo, lo hizo resucitar de la tumba y cuántas cosas más. Y yo le creo a Jesús. Sin embargo, todo eso tiene que estar basado en la fe. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, porque hemos conversado, dado a conocer, Señor, cuánto te creemos tus hijos, cómo actuamos conforme, Señor, a tu guianza, y cómo le decimos a un mundo sin esperanza que aún hay oportunidad para cada uno de ellos, para cada uno de aquellos, Señor, que están deambulando por el mundo, que aún están estas buenas nuevas disponibles. Jesucristo con los brazos abiertos, esperándolos para sanarlos y salvarlos. Yo sé que tu palabra nunca volverá vacía. Llegará donde tú quieras enviarla. Por eso, Señor, te pedimos, donde quiera que tú la envíes, tenga el fruto que tú le des a esa persona. Abre los corazones, pon arrepentimiento, Señor, y que reconozcan que sin ti no hay vida. Gracias por este lugar, por tus hijos. Oramos por los hermanos que están enfermos. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. Eduardo, Tabita, Alejandro, por Juanita, Señor, para que usted los sane pronto. Yo sé que ellos están viendo y escuchando. Que la paz de su presencia les acompañe, al igual que nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, pidiéndote una muy buena semana, donde podamos lograr lo que hay en nuestro corazón según tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento. Le damos gracias al Señor por su palabra. Dios siempre tiene algo que hablarnos a nuestro corazón. Su palabra es viva. Gracias le damos, que el Señor bendiga al pastor. Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que, como cristianos obedientes a la palabra del Señor, debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Mas es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas
que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga.